¿Qué pasa, mis hermanos? Hoy tocaremos un tema más que bizarro, pues hablaremos sobre casos extraños de sexualidad en el Antiguo Testamento. Nuevamente aclaro, este video no pretende dar un comentario moral o religioso sobre el tema, simplemente expondré y daré una breve explicación de algunos casos contenidos en la Biblia en los que la sexualidad se muestra de forma muy extraña. No pretendo ni atacar ni defender, sino solamente exponer a cierto criterio. Así que sin más, comencemos con el top. Número 7. Imagina que conoces a un matrimonio en el que la esposa no puede tener hijos, y ambos quieren tener descendencia. Y este matrimonio te comenta que para solventar el asunto, la mujer toma a una encargada de limpieza en su hogar y le dice a su esposo que tenga relaciones con ella para tener un hijo. ¿Qué pensarías al respecto? Bueno, algo así se cuenta en Génesis capítulo 16. En esta historia, Abraham y Sara esperaban tener un hijo, pero Sara era estéril. Incluso el mismo Dios se los había prometido, pero a Sara esta promesa no le pareció convincente, por lo que decide tomar las cosas por su cuenta y entonces toma a una de sus siervas, o sea, una de sus esclavas, una egipcia llamada Agar, y se la entrega a su esposo Abraham para que tuviera relaciones con ella, y de esta forma Abraham tuviera un hijo y por algún motivo este hijo también fuera propiedad de Sara. La historia se extiende más, pues Agar tendría un hijo llamado Ismael, cuya descendencia sería enemiga del pueblo de Israel, quienes a su vez también serían descendientes de Abraham. Haciendo a un lado las alusiones mitológicas e históricas del relato, tenemos que considerar que este acto fue realizado por dos individuos, Abraham y Sara, quienes tanto en el judaísmo como en el cristianismo son considerados referentes de la esperanza y la fe en el ser divino. Sin embargo, ambos tomaron de mutuo acuerdo que era correcto que Abraham se metiera con una mujer que, al menos en el texto bíblico, no se indica que diera su consentimiento para tal acto, si bien tampoco se indica lo contrario. De hecho, se entiende que el motivo fue para tener un heredero y de acuerdo a las creencias culturales de ese entonces, Agar, propiedad de Sara, podría dar a su dueña un heredero y por otra parte tomar un lugar más eminente en el clan abrahámico. Incluso se indica más adelante en el texto que Agar llegó a menospreciar a Sara y a tener una rencilla con ella. En las tablillas de Ur y Nusi se muestra esta práctica estipulada en los contratos matrimoniales, la cual dictaba que una mujer estéril tenía que proveer otra esposa para su marido con fines procreativos. Y no olvidemos que, al menos de acuerdo a la referencia del Génesis, Abraham y Sara provenían de Ur de los Caldeos, y muy probablemente se tomaron de esta práctica culturalmente aceptada para cometer tal acto, que el dios hebreo nunca mandó a realizar. De todas formas, no deja de ser una situación extraña contenida en la Biblia. Número 6. Ahora imagina que conoces a alguien que forma parte de una comunidad donde practican la poligamia, o sea que un hombre puede casarse con más de una mujer, o viceversa, y te cuenta que él hizo eso. Pero no solo se casará simplemente con dos mujeres, sino que además ambas eran hermanas. Esto sucedió con uno de los patriarcas llamado Jacob, rebautizado por Dios como Israel, al menos de acuerdo a Génesis capítulo 29. La historia básicamente nos indica que Jacob deseaba casarse con una chica llamada Raquel, y trabajó 7 años por ella en la casa de su suegro y tío, Labán, a falta de dote. Cuando finaliza este tiempo, por fin se casa con su prometida, pero cuando entra en la cámara nupcial, la chica se quita el velo y descubre que en realidad era la hermana mayor llamada Lea. Enojado con la situación, Jacob acude donde su suegro y le hace saber del engaño descubierto. A esto, Labán responde que en sus costumbres primero tiene que casarse la hija mayor, y por supuesto, Lea era la hija mayor. Aunque esta explicación no quita que Jacob haya sido defraudado, aún así decide trabajar 7 años más por Raquel y termina casándose con ella. A partir de aquí, en Génesis capítulo 29 y 30, se muestra que ambas hermanas emprenden una especie de competencia por ver cuál de las dos le da más hijos a Jacob.
Pero no solo eso, sino que ambas, al no poder dar más hijos en ciertos momentos, invitan a su esposo para que tengan relaciones con sus siervas, llamada Bila y Silpa, y de esta manera tener hijos a costa de ellas, o sea, lo que hizo Sara, pero por dos y que eran hermanas. En un contexto histórico, esto bien puede comprenderse, dadas las prácticas de las épocas, además de que una mujer fértil y que concibiera muchos hijos era honrada socialmente. Y como pueden resaltar varios comentaristas bíblicos, tampoco es como que Dios dijera algo, ya sea positivo o negativo de estos actos. Sea entonces un relato histórico o no, no deja de ser extraño. Y por cierto, el hijo que fue mejor tratado por Jacob fue José, el hijo de Raquel, la mujer con la que inicialmente quiso casarse. No sé si esto sea bueno o malo. Número 5. El siguiente puesto no es un relato propiamente, sino más bien una legislación que define la ética de lo sexual en el pueblo de Israel. Hay leyes hasta cierto punto comprensibles a nivel histórico y social, como las leyes contra el adulterio, contra la violación, si bien los castigos se tomarían como severos e incomprensibles en nuestro tiempo. Y hay otras leyes como la homosexualidad, que es castigada con pena de muerte, que se consideraría hoy en día retrógrada. Pero hay ciertas leyes que son más que extrañas. Por ejemplo, las leyes contra el incesto. Y no es que estas leyes sean malas, sino por el contexto en el que se generan. Levítico 20, 11 al 12 y 14 prohíbe tener relaciones con la mujer del padre, sea la misma madre o alguna madrastra. También se prohíbe tener relaciones con la nuera o con la suegra, excluyendo en este caso a parientes no sanguíneos. En el mismo capítulo, versículo 17 y del 19 al 21, también se prohíben las relaciones sexuales entre hermanos, tíos consanguíneos, tíos políticos o cuñados. Curiosamente, no hay una indicación explícita que prohíba tener relaciones con un primo hermano, aunque la ley en general es que no puedes emparentarte con tu misma carne, es decir, con un familiar de sangre. El texto es explícito y muy específico en todo esto, y uno se pregunta, ¿por qué simplemente se dijo que no hay que meterse con ningún familiar cercano de ningún tipo y ya? La respuesta es que el texto es ante todo una ley, y además se debe tomar en cuenta que hay indicios de que en otras naciones este tipo de leyes eran más permisivas, y además los mismos judíos eran propensos a cometer estos actos. Antes de que se instituyera el judaísmo, hubo varios casos de incesto. Por ejemplo, Abraham y Sara eran medios hermanos. Génesis 20:12. Jacob, quien se casó con dos hermanas, a su vez eran hijas del hermano de su madre, o sea, eran sus primas hermanas. Génesis 28:2 y 29:26. Y en Éxodo 6:20 se indica explícitamente que un hombre tomó a su tía y de esta relación nació el mismo Moisés, quien funda posteriormente el judaísmo. Otra ley que hay que mencionar es la ley contra el bestialismo o zoofilia. Esta ley se repite en 4 ocasiones en el Antiguo Testamento: Éxodo 22:19, Levíticos 18:23, Levíticos 20 del 15 al 16 y en Deuteronomio 27:21. En las 4 ocasiones se reprueba esta práctica sexual y se condena con la muerte. Si bien es curioso que se tenga que explicar lo insano de este acto, al mismo tiempo hay un motivo por el cual era necesario hacer explícita esta ley. En primer lugar, hay indicios de que en algunas zonas de Canaán se permitía la zoofilia, o cuanto menos era tolerada por la ley. En la Biblia no hay ningún pasaje que relate algún acto de zoofilia, pero se entiende que esta ley se realizó debido a las tendencias socioculturales del momento. Incluso en épocas posteriores, la zoofilia fue usada, por ejemplo, como un medio de espectáculo circense macabro en la antigua Roma. E incluso corrió un rumor alrededor del 2016 de que en Canadá se había legalizado la zoofilia, aunque posteriormente se aclaró que en realidad se trataba de un fallo en contra de un individuo que cometía estos actos.
Todo esto para decir que extrañamente el ser humano ha tenido estas tendencias durante toda la historia. En el texto del Pentateuco, a la par de ser condenada la zoofilia o el bestialismo, también se indica que el animal en cuestión tendría que ser asesinado. Curioso, debido a que, en principio, el animal es inocente en tales actos, y uno de los motivos de esta ley es la protección animal. Algunos comentaristas indican que esta condena animal era una muestra de la gravedad moral que conllevaba este asunto, mientras que otros apuntan a que en el tiempo en que se escribieron estas leyes se tenía la creencia de que una junta entre un humano y una bestia podía producir la aparición de seres monstruosos. Finalmente mencionaremos la ley contra la violación, mencionada en Deuteronomio 22 del 23 al 29. En este pasaje se mencionan 3 casos: el de una mujer desposada que es tomada en la ciudad por un hombre y llevada al campo para mantener encuentros sexuales, en la que la mujer no daba muestras de resistencia. En este caso ambos tenían que morir. Luego, el caso en que un hombre tomara a una mujer desposada totalmente sola y la forzara. Este violador era condenado a pena de muerte, pero a la mujer no se le haría nada, suponiendo que sería inocente. Y finalmente, el caso de una mujer virgen que no estuviera comprometida y fuese violada, el violador daría una cantidad a manera de indemnización al padre, y se haría cargo de la joven como su esposa por el resto de sus días. Aquí solo menciono que mientras hay quienes toman esta ley como denigrante para la mujer que sufriera tal violencia, hay quienes contestan que esta ley precisamente haría pagar al victimario y resarciría a la víctima. El tema requiere un video por sí solo. Número 4. Este caso ya lo relaté en el video anterior de este canal, en el que hablamos sobre la prostitución en la cultura hebrea. La historia se encuentra en Génesis capítulo 38. En este capítulo se cuenta que Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, se apartó de sus hermanos, tomó a una mujer y tuvo con ella 3 hijos, Onán y Sela. Luego buscó a una mujer para su hijo mayor. Esta mujer se llamaba Tamar, pero Dios le quitó la vida a y no tuvo hijos con Tamar. Entonces Judá le ordena a su segundo hijo, Onán, que tenga hijos con Tamar, pero Onán, cuando mantenía relaciones sexuales con Tamar, eyaculaba fuera, y de esta manera, de acuerdo al texto, no le daba descendencia a su hermano ya fallecido. Entonces Dios juzgó este acto quitándole la vida también a Onán. Después Judá planeó que Tamar se desposara finalmente con su tercer hijo, pero este hijo era muy pequeño todavía, por lo que cuando estuviera lo suficientemente maduro, Tamar ya se encontraría en su vejez. La historia indica que Judá también perdió a su esposa en ese tiempo. Entonces, en cierta ocasión, Tamar salió fuera al camino, se cubrió con un velo y se hizo pasar por una prostituta. Judá la tuvo por tal y tuvo relaciones con ella. La historia continúa con varios detalles hasta el desenlace en el que Judá descubre que tendría un hijo con quien fuera su nuera. Aquí hay 2 puntos a mencionar. En primera instancia se indica que Judá se apartó de sus hermanos y por tanto las costumbres fuera de su tierra eran distintas éticamente hablando. Por otra parte, este texto bien podría tratarse como un preámbulo de una ley constituida posteriormente en los tiempos de Moisés, conocida como la ley del levirato, descrita en Deuteronomio 27 del 5 al 6, la cual básicamente dice que si una mujer se quedare viuda y sin haber procreado hijos con su esposo ya muerto, el hermano del esposo, o sea, el cuñado, la tomará para tener hijos, y estos hijos recibirían el nombre del esposo fallecido. De esta manera el hermano preservará la descendencia del esposo muerto. Aunque bueno, en este caso no se menciona que también el suegro podría hacer esto. De todos modos, debemos comprender que las costumbres de estos tiempos eran tales, aunque muy probablemente no aceptaríamos tales actos y legislaciones en la actualidad. Número 3. Estas historias que contaré a continuación están contenidas en 2 de Samuel 13 y en 2 de Samuel 16.
En un momento de su vida, el rey David, un personaje muy ilustre de la Biblia, no fue a combatir con el resto del pueblo. Se quedó en la ciudad y una noche desde su palacio vio a una mujer bañándose desnuda, a la cual deseó. Mandó a llamarla y tuvo relaciones con ella, pero esta mujer era casada y su marido era un soldado. La historia tiene varios detalles que hacen dudar que el rey David fuera realmente un hombre conforme al corazón de Dios. Al final, David planea una forma de que el esposo de esa mujer muera en batalla, para así poder casarse con la esposa de dicho soldado. Pasado el tiempo, un profeta llamado Natán acude al palacio del rey y por cometer tal acto de adulterio y siendo el asesino intelectual del esposo de esta mujer, profetiza de parte de Dios una maldición en la que indica que la espada nunca se apartaría de la casa de David. De acuerdo a muchos comentaristas bíblicos y teólogos, esta profecía se cumplió en los hijos de David, entre los que hubo rencillas, muertes y actos menospreciables. Quizá los ejemplos más claros son de sus hijos Amnón y Absalón. Ambas historias son muy extensas, por lo que me enfocaré en los detalles que considero relevantes. Como David tuvo hijos con distintas mujeres, entre ellos eran en varios casos medios hermanos. En este contexto, Amnón, uno de los hijos de David, se obsesiona locamente por Tamar, su media hermana, quien a su vez era hermana de Absalón. Al ver que su media hermana no correspondía a sus intenciones, Amnón decide fingir que se encontraba enfermo. Entonces solicitó que la persona que lo cuidara fuera su media hermana, Tamar. Cuando él y su media hermana se encuentran solos, se muestra al inicio enfermo, pero después se aprovecha de la situación y abusa de su media hermana. Como vimos previamente, de acuerdo a la ley de Moisés, quien violase a una virgen, y Tamar era una virgen, merecía la pena de muerte, pero David no hace juicio contra su hijo y su hija queda denigrada. Pero en este punto entra en escena Absalón, hermano de Tamar, quien al ver la pasividad de su padre decide tomar el juicio por cuenta propia y asesina a Amnón. A partir de aquí la relación entre David y su hijo Absalón se rompe, y después de varios giros de trama y otros personajes conspirando contra el reinado de David, Absalón decide activar un golpe de estado contra su padre y acechar su vida. Cuando David huye de esta situación y rehúsa combatir contra su hijo, Absalón consulta con el sumo sacerdote en turno, Ahitofel, el cual, por cierto, se había vuelto contra David. ¿Qué es lo que tenía que hacer a continuación? Aquí cito el texto bíblico en 2 de Samuel 16, 21 y 22. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Recordemos que David, curiosamente, en un periodo donde la ley de Moisés ya existía, practicó la poligamia, e incluso tenía concubinas a sus órdenes. En otras palabras, Absalón tuvo relaciones con las mujeres concubinas de su padre, y no solamente eso, sino que lo hizo a la vista de todo el pueblo, un acto por demás pornográfico y detestable para la cultura hebrea, aunque hay un motivo, digamos, histórico. En esos tiempos bíblicos, cuando un rey derrotaba a otro, uno de los actos que realizaban para demostrar su autoridad y superioridad sobre el rey ya muerto era acostarse con las mujeres de dicho rey, y esto, por supuesto, que lo sabía el sumo sacerdote que aconsejó a Absalón. Además, de acuerdo a las palabras de Ahitofel, este acto era una forma de deshacer el orden establecido, perturbando el sentido cultural y espiritual que hasta entonces tenían los hebreos. El final de la historia es que Absalón muere y David regresa al trono, pero con la amargura y profunda tristeza de lo que aconteció con sus hijos. Número 2. Conforme avanzamos en este top, cada puesto se vuelve más turbio. Y si te contara que en la Biblia existe un pasaje que relata cómo dos chicas drogaron a su padre para después violarlo,
Pues en realidad esto es así, y se cuenta en Génesis capítulo 19. El preámbulo de este suceso es que Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra, pero había un hombre allí, el cual tenía una familia compuesta de su esposa y 2 hijas, y este hombre, llamado Lot, era sobrino de Abraham, y era justo ante los ojos de Dios. Entonces Dios manda 2 ángeles a Sodoma para salvar a Lot. Cuando estos hombres llegan a la casa de Lot, le indican que tiene que huir del sitio, porque Dios lo destruirá. Pero al mismo tiempo, unos hombres rodean la casa de Lot porque quieren realizar perversiones con estos ángeles. En ese punto de la historia, Lot ofrece a sus hijas a estos hombres para que, y cito, hagan con ellas lo que bien les pareciera. Estos hombres perversos, sin embargo, no aceptan, y entonces los ángeles enceguecen a estos hombres y logran escapar. En el camino, los ángeles le dicen a Lot y a su familia que cuando oyeran la destrucción de Sodoma, no volteen, pero la esposa de Lot voltea y muere convertida en una estatua de sal. Al final, Lot y sus hijas llegan a un lugar llamado Zoar, pero después se fue a vivir al monte y se quedó en una cueva junto a sus hijas. Es en este punto en el que la hija mayor le dice a la hija menor que su padre ya es viejo, y además no queda hombre en la tierra que pueda unirse con ellas. Entonces deciden de mutuo acuerdo embriagar a Lot con vino y mantener relaciones con su padre para preservar su descendencia. La historia finaliza con la mayor dando a luz a un varón llamado Moab y la menor otro varón llamado Ben-Amí, quien fuera padre de los amonitas, ambos hijos frutos de la relación con su padre. En ningún punto de la historia se indica que Lot accedió a cometer tales actos, por lo que bien podemos concluir que el vino fue usado por las hijas como una droga para inhibir a Lot, y por tanto mantener relaciones con él sin su consentimiento, lo que es básicamente la definición de violación. Pese a esto, tampoco podemos decir automáticamente que las hijas de Lot eran pervertidas o que tuvieran tendencias al incesto, pues de acuerdo a algunos comentaristas, el motivo por el cual se allegaron a su padre es debido a que pensaban que eran los únicos seres humanos en la tierra, confundiendo la devastación de Sodoma como una catástrofe mundial. De ahí que la hija mayor dijera: no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a las costumbres de la tierra. Y por lo tanto, para ellas preservar la descendencia de su padre era sinónimo de preservar el género humano. Finalmente, no podemos obviar que este texto bien podría ser una forma de expresar menosprecio o de explicar el rechazo del pueblo hebreo hacia naciones extranjeras, como el caso particular de los moabitas y los amonitas, naciones enemigas de Israel y que de acuerdo a este pasaje serían descendientes de relaciones incestuosas. Número 1. Llegando al puesto más elevado, tenemos un relato que no solamente es extraño, sino que es macabro, de un contenido gráfico que quizá no esperarías que se encuentre en la Biblia, y sin embargo está ahí. La historia se cuenta en el libro de Jueces del Antiguo Testamento en su capítulo 19. Esta narración comienza con un levita, es decir, un hombre perteneciente al oficio de sacerdote, el cual toma a una mujer como concubina o esposa, pero esta mujer le es infiel. Y sin embargo, aparentemente este hombre no ejerce juicio sobre ella y en su lugar la mantiene cerca y la procura. Entonces emprende un viaje junto a su mujer y su criado, pasando primero a la casa del padre de su mujer y después llegan a una ciudad llamada Gabá. Ahí un anciano les da asilo y pasan la noche en casa. Lo que suceda a continuación lo citaré directamente del texto bíblico. Jueces 19, 22 al 30. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos.
Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacer con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Él le dijo: Levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Si bien no es mi deseo dar alguna explicación sobre este texto, simplemente me gustaría mencionar que en esta parte simplemente es un ejemplo en el que la venganza y la crueldad se hacen pasar por justicia. Si te gustó el video, regálame un enorme like, suscríbete si no lo has hecho. Yo soy Gama, nos vemos en próximos videos. Un saludo.